la doctora Sonia, el doctor Bueno, Daniel Quijena, si quieren ir probando alguna ahí estamos, conexión, Adri. pueden hacerlo. No, ya se habían conectado, así que no hay problema. También. Si querés ya comenzamos, Adri. Doctora Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Bárbaro. Perfecto. Bueno, Adriana, La doctora... hacemos el inicio, Adriana, así ya está grabando, así es que hacemos el inicio. Buenos días a todos. La Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de Córdoba, a través de su Comisión de Formación Continua en tiempos de pandemia de COVID-19, ofrece diferentes presentaciones que nos brindarán contenidos para ser profundizados en los cursos de posgrados. En el día de hoy escucharemos a los doctores, la doctora Sonia Julián y al doctor Daniel Quijena, con su presentación Restauraciones conservadoras en dientes inmaduros o con conductos amplios. La doctora Sonia Julián es doctora en odontología, profesora titular en la Cátedra de Prostodoncia 1B, especialista en prótesis fija, removible e implantología, directora de proyectos de investigación con subsidio de CECIT, presenta publicaciones en revistas científicas y es dictante de cursos de rehabilitación en el país y en España. El doctor Daniel Quijena es profesor adjunto de la Cátedra Prostodoncia 1B de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en odontología, especialista en prótesis e implantes en la Universidad Nacional de Córdoba. Para una mejor organización, las preguntas se receptarán por chat durante el transcurso de la conferencia y serán resueltas al final. Se les invita a los participantes a apagar sus cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Doctora Julián, adelante, por favor. En esta oportunidad, la doctora Julián va a hacer la apertura, luego continúa el doctor Quijena nuevamente, se reintegra después la doctora Sonia Julián. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Buen día a todos. Voy a, en nombre de ambos, del doctor Daniel Quijena y el mío, voy a hacer los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en esta conferencia. Esperamos que pasen un momento agradable. También queremos agradecerle a las autoridades, a la Escuela de Posgrado, a la Comisión del Ciclo de Conferencia de Formación Continua en tiempo de pandemia, por esta hermosa idea que tuvieron de hacer estas conferencias que son fantásticas, realmente muchísimas, y esa posibilidad de poder verlas las veces que uno necesite y que sea posible en forma libre, realmente es una magnífica idea, así que los felicito de verdad. También queremos agradecerle al doctor Pablo Quijena y Adriana de Leonardi por la buena predisposición, por el acompañamiento, por el esfuerzo que hacen para que esto funcione realmente. Muchas gracias. Y yo quiero hacer un agradecimiento especial a la secretaria de la Escuela de Posgrado, a la doctora Elba Piotto, que es una trabajadora incansable, siempre está trabajando y además siempre dispuesta a ayudar cuando uno la necesita, y a quien yo le tengo un aprecio muy especial. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar en esto. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, no sé si ustedes, para comenzar con
la conferencia. Haríamos la presentación de compartir pantalla, me parece. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Yo te aviso cuando esté ya activada la pantalla. Bueno, muchas gracias, Pablo. Mientras tanto, recordamos que coloquen para la constancia de asistencia en un único mensaje en el aula el nombre, apellido, el documento y el correo electrónico. Si ponen algún dato por separado, no va a poder procesarse esa información. ¿Está ahí compartiendo, Sí, Pablo? podés maximizarlo, ahí está perfecto, se ve bárbaro. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, este es entonces el tema que hemos decidido con el doctor Gijena a que lo podamos conversar, que son las restauraciones conservadoras en dientes inmaduros o con conductos amplios. Un título quizás un poco extraño. Esto de restauraciones conservadoras, ustedes saben que en la odontología hubo un antes y un después de todas estas técnicas adhesivas, de las resinas, de los postes orgánicos, y que justamente nos han permitido poder realizar restauraciones que antes eran impensadas. Restauraciones, como podemos ver en este caso, de paredes proximales bastante debilitadas, con una gran pérdida de tejido en la cara oclusal, pero que sin embargo, gracias a estos materiales, podemos disolver de una manera relativamente simple, con mucha estética, devolver la función y devolver y hacer una restauración que seguramente va a ser funcional durante mucho tiempo. Y todo esto gracias a que todos los autores han coincidido en que cuanto más tejido dentario sano podamos conservar, mejor va a ser el resultado que obtengamos, y especialmente en el tiempo. De manera que esto debiera ser siempre un objetivo de todos nosotros a la hora de restaurar. Tratar de ser siempre restauraciones lo más conservadoras posible. Ahora bien, todo esto intentamos trasladarlo a estos casos que no son tan convencionales o que nos permitan hacer de una manera, digamos, simple, sin hacer modificaciones para poder resolver. Por ello trasladamos este concepto de restauraciones conservadoras, adhesivas, a otro tipo de situaciones clínicas. ¿Y por qué esto de unir dientes inmaduros y conductos amplios? Porque los conductos amplios los podemos tener en un diente normalmente constituido, que no sea inmaduro, que haya completado correctamente su formación apical. Pero, ¿qué tienen en común? Tienen en común que generalmente los dientes inmaduros también tienen conductos amplios, lógicamente, por no haber terminado su formación radicular, resultan en ser conductos amplios, ¿no? Esto es lo que tenemos en común entre ambos. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Estos dientes inmaduros, además, tienen otro tipo de inconvenientes. Tienen una situación compleja que se le va a sumar el hecho que son generalmente pacientes jóvenes, pacientes niños, preadolescentes, adolescentes, que han sufrido traumatismos, caídas, golpes, accidentes, lo cual lleva a una situación personal del paciente y familiar que es toda una problemática a tener en cuenta, ¿no? Entonces, a esta problemática le sumamos los inconvenientes que tienen las piezas dentarias. Como vimos recién, conductos muy amplios, muchas veces poca longitud radicular, justamente al no terminar su formación, muchas veces nos encontramos con casos como este que tienen poca longitud radicular. Y esto
es un problema a la hora de querer utilizar como medio de anclaje para realizar alguna restauración coronaria, que podamos utilizar correctamente ese conducto. También tenemos un tema muy importante, lo que es que al no completar su formación, muchas veces nos encontramos con paredes muy debilitadas, como vemos aquí, paredes delgadas que hacen que estos elementos dentarios se les sume otra problemática, la cual es que sean susceptibles de producirse fracturas, especialmente, de acuerdo a los autores, en el tercio cervical. Por lo tanto, estamos viendo que estos elementos dentarios tienen una complejidad muy particular. Entonces, esta situación que ha sido estudiada por muchísimos autores, como por ejemplo en este review, en donde remarca justamente esta situación problemática, que estos elementos dentarios tienen fragilidad o son más susceptibles de producirse fracturas por la falta justamente de la formación completa del volumen de la raíz dentaria. Por ejemplo, en este artículo empezaron a ver y a querer, no empezaron, perdón, es uno de los tantos artículos que muestran cómo estamos intentando los autores ver cuál es el mejor tratamiento para justamente poder compensar o poder devolver un poco esa resistencia perdida a las raíces. En este artículo de Journal of Endodontics vamos a ver que en dientes simulados, que los prepararon para una simulación como si fuesen dientes inmaduros, fueron restaurados un grupo con resinas, simplemente resinas, otro grupo con MTA, otro grupo simplemente con endodoncia de gutapercha, y otro grupo con postes orgánicos. Luego fueron sometidos a un termociclado y obtuvieron como resultado que el grupo que mejor se comportó, el grupo que tuvo cierta resistencia a la fractura, justamente fue el grupo en el cual se utilizaron postes orgánicos. Este es un dato que realmente es importante cuando queremos rehabilitar estos elementos dentarios. O por ejemplo, en este review también de Journal of Endodontics, a mí me gustan mucho los reviews cuando uno quiere hacer un cierre de un tema, sobre todo si son de revistas de relevancia, porque toman muchos autores importantes y podemos ver una comparación de ideas y conceptos, que son muy interesantes. Aquí se concluye, en este artículo, que en los dientes inmaduros, después del tratamiento endodóntico correspondiente, es conveniente utilizar postes de fibra rebozado con adhesivos y cemento de resina para reforzar las paredes del conducto y otorgarle mayor resistencia a las fracturas. O por ejemplo, en este otro artículo, donde también compararon varios grupos de dientes inmaduros y vieron también que aquellos que tenían colocados postes de fibra fueron los que mejor comportamiento tuvieron con respecto a la resistencia a la fractura. ¿Por qué estamos insistiendo con todo esto? Insistimos con todo esto porque nosotros sabemos que como concepto, en general decimos que los dientes con endodoncia, y esto no es nuevo, la verdad que no, hace como 18 años, desde que comenzaron a surgir tantos materiales adhesivos, que los postes solo los vamos a utilizar cuando nosotros necesitemos un ancla para poder reconstruir la parte coronaria. Si no, no es necesario utilizar postes. Si el remanente coronario tiene suficiente estructura, no utilizamos postes. Esto ya lo saben, no es nuevo. Pero lo que estamos viendo con todos estos artículos que estuvimos viendo es que estamos ante una excepción a este concepto. Entonces podemos decir que en estos dientes inmaduros, cuando tenemos estas paredes delgadas que las podemos observar radiográficamente, entonces sí está aconsejado la colocación de postes orgánicos para poder devolverle esa resistencia perdida. Como ven,
estamos hablando de una excepción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros sabemos que lo ideal es que el poste adapte íntimamente a las paredes del conducto, como vemos en este caso, porque sabemos, y esto tampoco es nuevo, sabemos que la íntima conexión que se genera entre las paredes del poste y las paredes del conducto son las que nos van a generar esa fricción que va a permitir la retención de los postes en los conductos, ya que el cemento en realidad se ocupa más que nada de la fijación, pero la retención va a estar dada por ese íntimo contacto. Esto, con este tipo de postes orgánicos, es posible gracias a, como ustedes saben, que estos postes vienen en navíos que traen generalmente 2 o 3 diámetros distintos y que cada diámetro, que tiene un número, va a estar precedido de un ensanchador o de un instrumento que va a preparar ese conducto con el diámetro ideal adecuado para que ese íntimo contacto suceda. Esto es posible especialmente si los conductos son circulares, ¿no? Ahora bien, la diferencia entre el diámetro del poste y del ensanchador justamente es la ideal, es la mínima necesaria para que el cemento pueda quedar alojado, que el ideal sabemos que es 40 micrómetros, pero supongamos que puedan ser 60 micrómetros, un poco más, pero no mucho más, lo cual conserva esa relación íntima que estamos hablando entre poste y conducto. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos conductos muy amplios, como los que estamos hablando, esa situación no va a suceder. ¿Sí? Vemos acá claramente que cuando el conducto es amplio, los postes, por más que coloquemos el poste de mayor volumen que traen los sabios, no van a tener ese contacto íntimo, no se va a generar esa fricción. Aunque hoy en día también existen postes que las empresas han fabricado de mayor volumen, como este, o incluso postes con forma ovoide, pero que en realidad, de acuerdo a los estudios que se realizaron, no se obtuvieron mejores resultados. Por lo tanto, no podemos deducir que la incidencia en postes que son convencionales y postes que no son individuales para cada conducto, no tienen el mejor resultado desde el punto de vista de la resistencia a la tracción o de la resistencia al encima. Por lo tanto, podemos considerar que este es un problema para este tipo de conductos. ¿Y qué pasa? Si nosotros colocamos este poste en estos conductos amplios y lo rellenamos con cemento, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el cemento va a cubrir, obviamente, todos estos espacios dejados o que quedan entre el poste y las paredes del conducto, y entonces, a mayor espesor del cemento, vamos a tener mayor contracción de polimerización, porque es directamente proporcional al volumen de la resina, y por lo tanto también mayor desadaptación. Vamos a tener mayor riesgo de formar burbujas, que ya lo vamos a mostrar, porque a mayor masa también se incorporan mayor burbuja en el cemento, y también vamos a tener mayor posibilidad de deformación ante la carga, lo que redunda en fallas adhesivas, y considerando que en este tema, en este terreno que es el conducto, el factor C de configuración cavitaria también es el más desfavorable de todos por tener todas las fallas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ello? Hablamos de ello simplemente porque estamos viendo que no es idóneo o que no es una muy buena solución simplemente rellenar con cemento para suplir esta falta de coordinación. En contraposición, vamos a decir que los pernos colados sí tienen esa correcta adaptación porque copian el conducto y van a reproducirlo. Pero ¿qué pasa? Los pernos colados muestran importantes porcentajes de fracasos irreversibles
irreversibles porque generalmente son longitudinales, como podemos ver en este caso. Porque sabemos que es por la alta rigidez que tiene el metal, que por supuesto quien va a ceder ante una fuerza exagerada, una fuerza parafuncional o cualquier movimiento funcional que no esté compensado, va a sufrir la parte más débil que va a ser la estructura dental. Entonces se producen estas fracturas que terminan con la extracción del elemento dental. También está claro que cuando son conductos amplios, como los que estamos hablando, y si encima no hacemos una buena odontología, vamos a tener siempre resultados desfavorables. Imaginen este espesor de raíces, ¿sí?, como estábamos viendo recién que sucede con los dientes inmaduros, con semejante volumen de un perno extraordinariamente rígido, lo menos que va a producir es una fractura. Por eso es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa en cada situación clínica. También quiero hacerles una pequeña aclaración, porque en realidad el tema de hoy es hablar justamente de materiales orgánicos. Pero tampoco puedo decir que los pernos colados no se van a utilizar más, porque hay casos muy puntuales en los que no podemos colocar pernos orgánicos, al menos por ahora, que son aquellos casos bastante límites en donde prácticamente no tenemos estructuras coronarias o estructuras coronarias muy reducidas. Van a ver que los autores hablan de que los postes orgánicos se pueden colocar si ya tenemos 1,5 milímetros o 2 de remanente coronario, pero vamos a ver, nosotros creemos que no, que por lo menos necesitamos 2,5 milímetros mínimo para colocar un poste orgánico. Entonces, en todos esos otros casos, estaría recomendado el perno colado. Por eso es que no podemos decir que no se usan más. Sí, podemos decir que se usan menos, y si el caso es adecuado, preferimos siempre como primera elección el poste orgánico. Ahora bien, vamos a continuar con esta cuestión entre refuerzo de dientes inmaduros y anclaje radicular, en el caso que no sean dientes inmaduros, pero que sí necesitamos reconstruir la corona y para lo cual necesitamos ese anclaje. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr este anclaje o este refuerzo de dientes inmaduros? Tenemos distintas opciones. Una opción o alternativa es el perno anatómico o anatomizado, que para nosotros es la primera elección, que no siempre la podemos realizar, y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos otra opción, el perno anatómico, que es justamente, se trata de casi diríamos una copia de lo que significa el perno colado, esto es, que copia la anatomía del conducto, la va a reproducir, por lo tanto, esa situación de íntimo contacto entre las paredes del conducto y el poste se cumple, y vamos a ver después cuando el doctor Gijena muestre los trabajos que hemos hecho en la cátedra, van a ver los resultados que obtenemos, y es muy interesante, porque son trabajos hechos pensando en la clínica, por lo tanto tienen una íntima relación que lo toman muy, muy interesante. Otra opción que tenemos, por ejemplo, también es la del refuerzo dentinario radicular, que puede ser realizada con ionómero vítreo o con resina. Esto es como, diríamos, prácticamente la situación inversa, es decir, tenemos, como vemos en esta imagen, el conducto amplio, muy amplio, y luego, por esta técnica de refuerzo radicular, hacemos que se refuerce internamente las paredes de ese conducto, dejando únicamente la luz que tenga que ser ocupada por ese poste que tiene las características de poste circular. Quiero aclararles que después que hable el doctor Gijena, la tercera parte de la conferencia vamos a ver los casos clínicos, ¿no?, de todo esto que estamos hablando. Y luego tenemos una técnica que es de postes accesorios, que nosotros solamente se la hemos visto preconizar
a autores brasileños, esto lo hablan en Brasil, y lo que veníamos hablando recién, ¿qué pasa si colocamos poste y rellenamos con cemento? Es decir, estas dos últimas opciones están con signo de pregunta, porque no es que nosotros las estemos preconizando, sino que las mencionamos porque son alternativas que las pueden llegar a ver o que existen. ¿Estamos? Para nosotros, con muchas dudas, por eso es que están con signo de pregunta. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, esta alternativa que decíamos hace un rato, colocamos poste y rellenamos con cemento. ¿Qué hicimos? Hicimos una prueba de colocar, como vemos acá, el poste y rellenar toda la cantidad de espacio que queda entre las paredes de la raíz y el poste con cemento. Luego hicimos varios cortes transversales para poder observar qué es lo que veíamos. Y bueno, en el tercio cervical, que siempre, cualquier técnica de lo que hagamos, los mejores resultados los vamos a obtener en el tercio cervical por varios motivos: accesibilidad, cantidad de conductos, etcétera, etcétera. Aquí vemos el tejido radicular, vemos la gran masa de cemento de resina, por supuesto, con burbujas de aire, con falta de material, y el poste. Vamos a ver entonces que esto seguramente ha sufrido muchas contracciones, va a ser pasible de fallas adhesivas. Vamos a ver más en la parte media, burbujas de mayor tamaño, porque es muy difícil, o sea, directamente uno no puede controlar lo que está pasando allí adentro con esta gran masa de cemento. Vemos enormes burbujas, falta de material, y cuando nos vamos acercando al tercio apical, acá ya está comenzando la parte de la endodoncia, pero seguimos viendo burbujas. Ustedes saben que tratamos que no haya falta de material dentro del conducto, que es importante que todo el conducto esté rellenado. Y en el tercio apical vamos a ver la formación de LTA, que es uno de los materiales de dirección a la hora de querer sellar y producir el cierre en estos dientes inmaduros. Si bien ahora también existen los biomateriales, pero uno de los materiales más utilizados y de los cuales se tienen más estudios longitudinales por ahora, ¿no?, es el LTA. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con la técnica de postes accesorios, que un poco es la otra técnica que veíamos con signo de pregunta. ¿En qué consiste? Según estos autores brasileños, esta técnica consiste en colocar un poste. Miren, es como muy parecido a la técnica de realizar endodoncia por condensación lateral, con sellado de condensación lateral. Ponen un cono maestro o un cono principal, primero colocan un cemento dual, llenan la cavidad con un cemento dual, luego colocan un poste maestro, digamos el poste central, que llegaría hasta el límite apical de la preparación del conducto, y luego van colocando postes accesorios que vienen como postes accesorios de fibra, que van completando justamente a modo de una especie de aumento de varillas, digamos así, de fibra. Pero esta técnica, nosotros hemos buscado mucho trabajos, hay muy pocos trabajos, y por ejemplo, Martel y colaboradores reportaron que el uso de postes accesorios no mejora los valores de resistencia a la fractura. Entonces, estamos viendo que en realidad se hicieron pruebas donde un grupo los tenía y el otro grupo no, por supuesto con el mismo volumen del diámetro del conducto y las mismas características. Entonces, no mejoraron los valores de resistencia a la fractura. Y Clavijo y colaboradores afirman que los postes accesorios reducen el volumen de los cementos de resina, los postes para un poco menos de cemento de resina, pero quedan espacios vacíos entre los postes porque esto es muy difícil de controlar.
¿Cómo controlamos, por ejemplo, que un poste no toque el otro poste, que no quede burbuja, que no quede un espacio entre uno y otro? Porque además los cementos de resina tienen cierta densidad, entonces es muy difícil de controlar. Y puede provocar también menor fuerza cohesiva, y estos espacios vacíos pueden producir o favorecer también el núcleo, el patrón, ¿sí? Que formen un patrón, porque al haber espacios vacíos le pierden resistencia en realidad, ¿sí? Y acá hay otro estudio en donde se hicieron también estos grupos probando los dientes con, ellos llaman diferentes diámetros, que son estos postes accesorios y sin postes accesorios, y la resistencia a la tracción no le dio mejores resultados. O sea que aparentemente lo que estaban buscando no les dio mucho. De todas maneras, y vuelvo a insistirle, el doctor Gijena va a hablar de los trabajos que hicimos en la cátedra y que son muy, pero muy interesantes. Entonces, bueno, aquí ya comenzaríamos con la parte clínica, de los casos clínicos, así que yo voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan continuar el doctor Gijena con la otra parte de la conferencia. Doctor Gijena, lo dejo a usted para que comparta. Bueno, muchas gracias, Sonia. Buen día, doctor Gijena. Se me escucha bien, ¿no? Se le escucha perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y mientras tanto voy a decir que la doctora Julián no podría haber expresado mejor los agradecimientos de esta hermosa invitación que nos han hecho a compartir estos pequeños momentos que en esta situación nos reconfortan mucho. ¿Se ve ahí la pantalla? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a continuar lo iniciado por la doctora Julián, pero desde un análisis de las fallas que se presentan en estos sistemas de postes. De las fallas, primero, generales de todos los sistemas de postes, y luego concretamente en esta situación de dientes inmaduros o de conductos muy amplios, con esta desadaptación entre desatación de tamaño y de volumen entre el conducto y el poste. Esto lo vamos a hacer desde la evidencia, la bibliografía, y vamos a tratar de, mediante la lectura de esta evidencia y de los trabajos de investigación que hemos realizado, sacar conclusiones que realmente nos sirvan para la clínica. Las fallas de los postes están relacionadas siempre a estos tres factores: la fractura radicular, fractura del poste y de cementado. Como explicó la doctora, la fractura radicular generalmente está asociada a postes con un módulo de elasticidad mucho más alto que el de la dentina, lo cual generaría, al trasladar las fuerzas de carga que recibe, la fractura de las paredes dentinarias con un módulo de elasticidad mucho menor. En cuanto a la fractura del poste, están todas asociadas fundamentalmente al poste orgánico, justamente porque tienen menor módulo de elasticidad y son susceptibles a fractura ante las cargas, aunque obviamente desde el punto biomecánico es mucho más compatible con el conducto en donde se van a alojar. Y el descementado, que está asociado a todos los postes, pero fundamentalmente, o muchísimo más, en los postes de base orgánica. A modo de concepto básico que todos conocemos, los postes intrarradiculares deben transmitir las fuerzas de carga, distribuirlas a lo largo de la raíz, la cual deberá absorberlas y disiparlas para evitar la fractura. También existe evidencia que los elementos restaurados con sistema de postes de base orgánica presentan un menor índice de fracturas radiculares.
que los tradicionales metálicos colados o cerámicos. Esto es atribuido a la rigidez de las aleaciones metálicas utilizadas en la confección de pernos colados y postes metálicos, de postes cerámicos, perdón. Como explicó la doctora, de primera elección siempre tendríamos que tener en consideración a los postes de base orgánica. Sin embargo, hay situaciones clínicas que no nos permiten su utilización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de realizar estos pernos, nosotros tenemos que tratar de compatibilizar, cuando hacemos perno colado, esta diferencia biomecánica, tratando de minimizar los riesgos de fractura. En las fallas ya de postes de base orgánica están atribuidas generalmente fundamentalmente al considerar el remanente dentario, que son atribuidas, como dije, a la cantidad y calidad del remanente coronario, que cuando es insuficiente favorece la fractura de los postes. Bueno, la fractura de los postes, cuando esta nueva tendencia de postes que se inició por el inicio de los años 80 con el doctor Lowell, que hacía fibras de carbono en forma artesanal, las introducía en una matriz de resina. Posteriormente, al principio de la década del 90, Duret, que ya desarrolla postes y que ya en el 90 fijó ciertos principios y base de su utilización que hasta el día de hoy están vigentes. En ese momento, la presencia de fractura de postes era habitual. Actualmente, esa falla de fractura está reducida a una mínima expresión de los porcentajes de fracaso en pruebas clínicas de estos postes. Esto es debido a que todos los que los utilizamos en la clínica tenemos bien claro el concepto de que necesitamos un considerable remanente estructural a nivel de la corona para poder utilizarlos. Como dijo la doctora, en la bibliografía figura que 1,5, 2 milímetros de remanente coronario en toda la circunferencia, o al menos por vestibular y palatino en el sector anterior, por la dirección de cargas que recibe, sería suficiente. Ahora bien, nosotros en la clínica, los que hacemos clínica y los utilizamos, tratamos siempre, entendemos que eso es el mínimo y tratamos siempre de lograr la mayor cantidad de tejido a nivel coronario. Entonces, la fractura hoy es una falla, nos presenta fracasos, pero está reducido a un porcentaje mínimo. Y en cuanto a esas consideraciones a nivel coronario, la falla de los postes de base orgánicas también están asociadas a la anatomía y volumen del conducto radicular, que por lo expuesto por la doctora recién, que en conductos muy amplios y no circulares generan una desadaptación de los postes a las paredes, lo cual genera fallas en la adhesión. El fallo adhesivo de cementado es la forma de fracaso más frecuente de los postes orgánicos. Existe variada bibliografía para ello, para demostrar esto, como por ejemplo estos estudios de Ferrari que ya en el año 2000 evaluaron el comportamiento clínico de 1.300 postes a 6 años, un control prolongado, en donde observó 42 fracasos, de los cuales 25 fueron por descementado al quitar los provisorios. La mayoría de los fracasos fueron por descementado. Malferrari en el 2003 determinó el modo índice de fracaso de 180 postes a 30 meses, menor tiempo que el anterior, determinando que el 1.7 de las muestras fracasaron y que esto ocurrió por desprendimiento del poste al retirar la prótesis provisoria. Monticelli en el 2003, mismos resultados, en donde evaluó el comportamiento clínico de 225 postes, que a 30 meses, que como resultado le fracasaron 8 postes por descementado, 6 complicaciones endodónticas y ninguna fractura, y los desprendimientos de los postes fue en el momento del retiro del provisorio. Y ya en artículos más recientes, en el año 2010, Racimic y Friedman en el 13,
hacen revisiones bibliográficas y concluyen que la pérdida y la retención sigue siendo el modo principal de fracaso. Ahora bien, a partir de esta información que nos brinda, esta evidencia que nos brinda la bibliografía, podemos observar que en realidad el desprendimiento de los postes en la mayoría de los estudios clínicos se realiza al momento de retirar la prótesis provisoria. ¿Qué podemos concluir de esto? Y que no podemos atribuir esta falla al paso del tiempo, a los ciclos de carga, a la fatiga del material, a la alteración estructural del poste, a los ciclos de temperatura, sino que lo tenemos que adjudicar a que inicialmente hubo una falla en la adhesión, o que probablemente nunca existió una adhesión confiable de ese poste. Si nosotros consideramos que en una situación clínica convencional un provisorio va a estar instalado un mes y medio, y en ese transcurso se nos decementa, evidentemente hemos fallado en la técnica adhesiva que hemos utilizado. A esto me estoy refiriendo, quiero hacer la salvedad, son postes convencionales, no están dirigidos específicamente a conductos amplios o inmaduros. Esto nosotros lo tenemos que entender, tenerlo bien claro, que la adhesión adentina dentro de los conductos radiculares es considerada una de las situaciones clínicas más complejas y hasta impredecibles de la efectividad de la adhesión lograda con los modernos sistemas adhesivos. Esta situación es atribuida a las características de la dentina radicular, con menor cantidad de túbulos dentinarios, y a que técnicamente es más compleja la limpieza y acondicionamiento de la dentina dentro del conducto. Es muy importante, cuando nosotros realizamos las técnicas adhesivas dentro de un conducto, es que tratemos de estandarizar y tratemos de minimizar la sensibilidad de la técnica a utilizar. A esto está dirigido todo el desarrollo de nuevos materiales de cementado, todos los nuevos cementos a base de resina, tratando de simplificar esta técnica para que sea menos sensible. Pero aparte de eso, aparte del esfuerzo que tenemos que presentar en la clínica para lograr una correcta adhesión, tenemos que entender el sustrato al cual nos vamos a adherir. La dentina radicular tiene una anatomía diferente a la dentina coronal, y uno de los principales factores que puede llegar a tener hasta el 50% menos de túbulos dentinarios, lo cual afectaría, por ejemplo, a la formación o afectaría con la formación de menor cantidad de tacs de resina en el sistema cuando hacemos la adhesión. Y otro tema que es muy importante es la desnaturalización y la descomposición que sufre la dentina posterior al tratamiento endodóntico. Tenemos que entender que la dentina posterior a la realización de un tratamiento endodóntico se va desnaturalizando, permiso, voy a tomar un poquito de agua, se va desnaturalizando y va modificando su estructura. Esto hace que un diente de larga data de su desvitalización, esa dentina es mucho más difícil de ser un buen sustrato para adherirnos. A partir de que hacemos la endodoncia, el colágeno empieza a sufrir una colágenolisis irreversible y indetenible, y que a lo largo de los años va aumentando. Todos sabemos lo importante que es el colágeno para lograr esa capa híbrida que nos brinda la adhesión. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en claro al momento de trabajar con estos postes. Tenemos que conocer muy bien el sustrato y tenemos que tratar que la técnica sea lo más
lo más correcta posible. Ahora bien, ya hablando directamente y concretamente en estos postes, estos elementos inmaduros, con conductos amplios, con una gran discrepancia de forma entre el volumen del poste y el conducto radicular, podemos decir que esta situación afecta negativamente la adhesión, como explicó la doctora, la falta de ausencia de retención mecánica por fricción, el mayor volumen que aumenta la contracción de polimerización de ese cemento, al alto valor de configuración cavitaria, es decir, la configuración cavitaria del conducto es la más desfavorable dentro de las prácticas que podemos realizar. Tengamos en cuenta que superficie libre para que esa resina pueda fluir y controlar el estrés de carga es solamente a nivel de la apertura a nivel coronal, es decir, es mínima. Y, como dijo la doctora, la mayor formación de burbujas y vacíos. Para esto se han propuesto en la literatura, obviamente, que el perno metálico colado, que desde el punto de vista de la retención y de la retención del poste dentro del conducto, es sin ningún lugar de duda el mejor. El problema que desde el punto biomecánico es el peor. Y la técnica de poste individualizado anatómico y la técnica de refuerzo dentinario, que algo informó la doctora recién. Nosotros realizamos este trabajo de investigación, resistencia a la tracción de distintos postes en conductos amplios no circulares, cuyo objetivo fue comparar los valores de resistencia a la tracción de postes intrarradiculares en conductos amplios y no circulares confeccionados con diferentes técnicas. Para ello, utilizamos 60 premolares inferiores porque son generalmente de conductos amplios, especialmente en sentido vestíbulo lingual o palatino. Se trataron endodónticamente y obviamente fueron cementados con los conos, se utilizaron conos de gutapercha y fueron cementados con un cemento a base de resina, y luego se les cortó la corona a nivel de 2 milímetros por sobre el límite amelocementario. Luego se conformaron grupos de trabajo, grupos de 12 muestras cada uno. El grupo número 1 con poste orgánico y la técnica convencional, la recomendada por el fabricante del sistema elegido, que fue el grupo control, técnica de perno colado, la técnica de postes orgánicos en forma de poste anatómico. Hicimos poste anatómico. El grupo 4, postes orgánicos según la técnica de refuerzo dentinario, y el quinto grupo, que solamente utilizamos el poste rellenando el conducto con cemento. El grupo control fue preparado, el sistema elegido fue el FRS Poste Plus de la firma Ivoclaro y Baden, y por ende el cemento utilizado es el de la misma firma, el recomendado por el fabricante, el Multilink. Se realizó el ensanche de los conductos con el instrumento correspondiente al poste que íbamos a utilizar, que era el número 1. Al resto de los grupos, las otras 48 muestras, se les realizó una estandarización de la extensión y forma del ensanche de ese conducto mediante un tope enrasado en el instrumento utilizado, provisto por el fabricante para realizar el conducto, y una plantilla metálica que era adherida a la muestra. Se procede a hacer el ensanche, logrando de esta forma estandarizar tanto profundidad como anatomía, forma de ese ensanche. Obviamente se hizo en forma amplia. Los grupos perno metálico colado, convencional, como todos conocemos.
La técnica de poste anatómico individualizado, que ya lo van a ver en la clínica, cuando la doctora ve la clínica, que consiste en con glicerina impermeabilizar esa dentina para que no se adhiera ninguna resina, la colocación de una resina, en este caso de fotopolimerizable, en este caso Tetric Enceram, una prepolimerización dentro del conducto, el retiro y se completa la polimerización, y luego este poste que es correctamente limpiado y la aplicación del sistema adhesivo y cementado. La técnica de refuerzo dentinario, que en este caso no se realizó con ionómero de vidrio, sino se realizó con resina, que consiste en acondicionar la dentina, colocar en este caso una resina de curado dual, Viscor de la firma Viscor, la colocación de un poste translumínico para iniciar y asegurar la correcta polimerización de este cemento, el retiro de ese poste translumínico, la rectificación si hacía falta con el instrumento enrasado, la limpieza de esa resina y posteriormente el cementado. Y en el otro grupo utilizamos solamente cemento que fue colocado directamente en el conducto con su dentina acondicionada, desde el fondo hacia arriba, tratando de atrapar la menor cantidad de burbujas y de vacíos, ahí colocamos el poste. Las pruebas de tracción se realizaron en el labo, en el laboratorio, en el área de biología odontológica que presente en la facultad, en la máquina de control de la máquina de ensayo universal que está presente en este laboratorio. Y como dato tenemos que decir que a diferencia del resto de los estudios que hemos encontrado en la bibliografía, nuestro sistema de tracción mediante la incorporación del poste como del remanente radicular, fue realizado, la colocación en esta máquina de ensayo fue colocado sin ejercer ninguna presión ni compresión de las mordazas de esta máquina de ensayo al poste ni a la raíz. Esto hace que estas pruebas hayan sido 100% la fuerza ejercida al poste y a la muestra, fuerzas de tracción, y que al ser ubicadas estas muestras en estos cilindros con el uso de un tangenciómetro, siempre en forma axial a la longitud del poste y radicular. Vamos a analizar los resultados y qué conclusiones podemos sacar. El perno colado obtuvo los mayores valores de resistencia a la tracción, diferenciándose estadísticamente del grupo de cemento y poste, del control y del valor más bajo que fue dado por el grupo de refuerzo dentinario, pero no se diferenció estadísticamente del grupo de poste anatómico, de poste orgánico con técnica de poste anatómico. Esto coincide en la bibliografía. Todos los estudios que hemos encontrado han demostrado que la retención del poste de perno colado es superior a de cualquiera de los sistemas de poste orgánico. Es más, encontramos este estudio en donde en el año 2011 Lee y colaboradores evaluaron la resistencia de tracción en conductos con forma de embudo o acampanados, es decir, conductos amplios, poste metálico colado y poste de fibra de vidrio. No anatomizó acá, pero nos importa el resultado final, que es muy similar, 319 newton, a lo que nosotros obtuvimos. Es decir, esto nos indica que desde el punto de vista de retención, este poste es el de mejor comportamiento. Confirma lo que habíamos dicho con anterioridad. Obviamente entendiendo que desde el punto de vista biomecánico es el menos aconsejable. En cuanto a la comparación entre los postes
ya de base orgánica, el poste anatómico se diferenció estadísticamente del control y del grupo de refuerzo dentinario, no así del grupo del cemento y poste. Es decir, esto coincide con todo lo que podemos encontrar en la bibliografía cuando se han comparado en este tipo de conducto el poste anatomizado. Encontramos artículos que insinúan o afirman que estos mejores resultados se optimizan por la optimización de la fricción entre las paredes de los postes y el conducto, la reducción del espesor del cemento, con la posibilidad de generar menos burbujas vacíos y con menor espesor, obviamente, menor valores de contracción. Fari y Silva compararon la resistencia adhesiva de postes y lograron colados y postes orgánicos y lograron el mismo resultado que nosotros. En todos los tercios se mejoró la retención. Ahora bien, esto nos llamó la atención. Por todo lo dicho anteriormente, si nosotros los valores, la desadaptación del poste tendría que habernos dado valores, cuando utilizamos solamente cemento, valores inferiores al grupo control, en donde hicimos la técnica que indicaba el fabricante. Estos valores, que el cemento y poste haya obtenido mayores valores que el grupo del control, nos llamó poderosamente la atención. Esto lo atribuimos fundamentalmente a que existen, cuando nosotros hacemos las técnicas indicadas por el fabricante, observemos esta imagen, aparentemente es un conducto totalmente limpio, y sin embargo, al control radiográfico, obviamente mucho más sencillo, porque esta pieza le tomamos un control radiográfico en forma lateral, y nosotros entendemos que este conducto, por su forma acintada hacia vestibular y palatino, es muy fácil de visualizar estos restos. Puede llegar a ocultarse un poquito en una radiografía frontal al no poder ver qué cara es, por lo tanto lo aconsejable sería modificar un poco la angulación de la incidencia del rayo. Pero si nosotros comparamos el poste en la técnica convencional y la cantidad de restos endodónticos dentro del conducto con el ensanche, el mayor ensanche estandarizado que nosotros hicimos, en donde dejamos mayor cantidad de sustrato para adherirnos libre, nos hace pensar que estos resultados son lógicos. Es decir, ¿y qué conclusión tenemos que sacar de esto para aplicarlo en la clínica? Es que es muy importante lograr una correcta limpieza de las paredes del conducto para lograr adhesión. Es decir, en estos conductos tendríamos que garantizar fundamentalmente la limpieza, más allá que tengamos que ensanchar un poquito más que lo recomendado por el fabricante. Otra cosa que nos llamó la atención fue el coeficiente de variación de Pearson. Este coeficiente nos indica la variabilidad, la dispersión de los valores de la muestra en un mismo grupo. En un mismo grupo tuvimos muestras con valores muy bajos y valores muy altos, en relación a la media, obviamente. Esto nos llamó la atención porque nosotros estamos trabajando in vitro, controlando, tratando de estandarizar profundidad, anatomía, cemento, y es mucho más fácil trabajar esta técnica adhesiva fuera de boca que en boca, por lo tanto tendríamos que haber tenido menos dispersión. Sin embargo, encontramos esta revisión bibliográfica en el año 2010, esto ya es revisión bibliográfica, que se observa una importante dispersión de los valores de resistencia adhesiva en todos los trabajos de postes, con coeficiente de variación entre 20 y 50%. Nosotros estamos dentro de esos valores.
factores. Sin embargo, esto nos indica la sensibilidad de la técnica y vuelvo a insistir en tratar de lograr una técnica depurada, una técnica que nosotros podamos estandarizar en nuestras manos, tratando de lograr los mejores resultados posibles. Y no olvidarnos del sustrato, de las características del sustrato al cual nos queremos adherir. Otra cosa que nos llamó la atención es que cuando determinamos en qué interfase produjo el fallo, encontramos que el fallo se produjo principalmente a nivel de la interfaz cemento-poste. Si nosotros observamos, medimos la cantidad, la proporción de cemento que al retirar el poste, al ser removido el poste, quedó adherido a su superficie, observamos, como era de esperar, que el que mayor superficie de poste con cemento tuvo fue el perno colado, que obviamente es un metal colado por su anatomía irregular, porosa, es una superficie ideal para la traba mecánica de los cementos en ello, y a ello se puede adjudicar, es uno de los factores a los que se adjudica los buenos resultados en cuanto a la resistencia a la tracción. Sin embargo, el resto de los postes, todos los orgánicos, tuvieron valores muy bajos de cemento adherido a su superficie. Por lo tanto, esta fue nuestra conclusión, que coincide con alguna información existente en bibliografía, en donde se informa que el fracaso de las restauraciones con postes de resina reforzados con fibra y cementados adhesivamente pueden ocurrir por el fallo en la interfaz adhesiva entre el cemento y el poste. Ricardo Flores y colaboradores en el 2013 realizó un trabajo muy similar al nuestro, un trabajo con el retiro del poste entero. La única gran diferencia que hubo es que estos postes fueron traccionados comprimiendo en las mordazas de la máquina de ensayo universal, no fue tracción libre de compresión. Entonces esa compresión puede llegar a alterar la estructura de las fibras y la resina fracturar y alterar la estructura física y mecánica de ese poste, y que fue hecho en conductos convencionales, no amplios, pero también observó que estos postes, cementados con el mismo cemento, se desprendieron dejando el cemento dentro del conducto. Es por ello que luego hicimos este trabajo, resistencia adhesiva de poste en conductos amplios, técnicas no convencionales, tratando de determinar la relación de fuerzas de adhesión y a la anatomía del poste. Relacionar la retención a la anatomía del poste. Para este trabajo se seleccionaron los postes de firma Angelus, el poste exacto, que es un poste cónico y de superficie lisa, y el poste Reforpost, que es cilíndrico y de superficie escalonada, como podemos ver en las imágenes. Perdón. Mil disculpas, toqué mal. Se conformaron 5 grupos de trabajo, el control fue en este caso el perno colado, y se realizaron 2 técnicas, la técnica de poste anatómico y la técnica de postes accesorios. En ambas técnicas se realizaron un grupo, el grupo 2, con un poste liso, el exacto, el poste técnica y poste anatómico con exacto, el grupo 3, la técnica de poste anatómico con Reforpost, y el grupo 4, postes accesorios con poste liso, y postes accesorios, el grupo 5, pero con postes con anatomía retentiva. ¿Qué obtuvimos? Bueno, se confirmó los mejores valores siempre para el grupo perno colado. El grupo perno anatómico siguió dando valores de retención muy similares a los del trabajo anterior y fue el que mayor valor tuvo de todos los grupos de postes
de base orgánica. Sin embargo, podemos observar que a pesar que este poste dio el mejor valor, dentro de los grupos, la anatomía del poste no presentó diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, estas conclusiones, sacamos como conclusiones que los resultados sugieren que tanto para los postes anatómicos como para la técnica con poste accesorios no fue importante el tipo de superficie. Es decir, en brevísima resumen, tenemos que ser muy cuidadosos con la técnica de aplicación del sistema adhesivo. Tenemos que conocer, como ya hemos repetido, el sustrato al cual nos tenemos que adherir y entender que este sistema no siempre es aplicable en todos los casos, fundamentalmente por su dependencia biomecánica a un considerable remanente coronario. Bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir y voy a dar paso a que continúe con el área clínica la doctora Julia. Muy bien, muchas gracias, doctor Quijena. Gracias, Daniel. Bueno, voy a compartir la pantalla para continuar con la aplicación clínica de todo esto que estuvo hablando el doctor Quijena, que realmente es muy interesante porque nos permite tener una correlación entre lo que investigamos y lo que hacemos en la clínica, ¿no? Y por allí algunas cuestiones que a veces los fabricantes, en el afán de querer hacer cosas novedosas, por ejemplo, una de las últimas conclusiones que dijo Daniel, que me parece muy interesante, es entender que en realidad la retención no tiene tanta relación con que la superficie sea escalonada, rugosa del poste o sea lisa, ¿no? Y también esto que nosotros vimos en el estudio que hicimos con Daniel, también algunos autores ya lo han dilucidado. Así que si es liso o si es escalonado es más importante cómo hacemos. Vamos a ver, yo dejé para presentar justamente las dos técnicas que utilizamos en la clínica, y así vamos a ver un caso con reconstrucción con poste anatómico. Llega un paciente joven, que relata que tuvo un traumatismo hacía muchos años, la verdad que no se acordaba cuántos años, y la radiografía inicial nos muestra un conducto amplio, sin tratamiento y con un proceso crónico de larga data. Quiero aclararles que yo no hago las endodoncias, no hago los tratamientos de conducto, los hace el doctor Elías Arran, que es el especialista. Por lo tanto, yo voy a mostrar algunos pasos de los que él hace para hacer las endodoncias, pero mi tarea es después que se hace la endodoncia. De todas maneras, muestro esto porque me parece muy interesante ver cómo se está resolviendo la gran problemática del sellado y de la obturación del ápice de estos conductos que son extraordinariamente amplios, ¿no? Entonces, vamos a ver estos conductos. Yo sé que le colocan hidróxido de calcio como para alcalinizar un poco el sentido de que sirvan de un antiséptico para el gran conglomerado de bacterias que hay en estos casos, especialmente en estos casos de cronicidad y que no tienen sellado el conducto. Y esta radiografía a mí me gusta mucho porque vemos claramente cómo es la conformación de ese conducto, de un conducto inmaduro. Miren, en la parte del ápice, esa forma como de embudo invertido. Y generalmente el ápice es recto. ¿Por qué? Porque sufre una pequeña reabsorción o porque definitivamente no se termina de formar. Pero de igual manera y continúa con un conducto amplísimo, ¿no? Que hace como un pequeño cuello en el embudo invertido y vuelve a ampliarse. Esto, con técnicas comunes de endodoncia,
es muy difícil de sellar. Por eso es que se preconiza utilizar ciertos materiales especiales que están dando muy buen resultado, como es el MTA. Sé que ahora hablan mucho de los biomateriales, pero nosotros tenemos mucha experiencia, o experiencia de más años, con respecto al MTA. En este caso se utilizó un MTA blanco para tratar de disminuir una de las principales consecuencias o cuestiones que hemos podido ver en el tiempo, a través de los años, es que el diente puede oscurecerse. De todas maneras, por más que el MTA sea blanco, también se puede producir un poco de tinción. Contar que, en realidad, a la hora de reconstruir, yo tengo el elemento dentario con estas características, un sellado con MTA del tercio apical. Entonces, ahora sí, estaría en condiciones que nosotros realicemos la restauración. Y vemos el conducto amplísimo y paredes más bien adelgazadas. Pero quiero aprovechar para que veamos algo más, porque bueno, ya que venimos de la prótesis, no debemos perder de vista que todo lo que hacemos en boca tiene que ser funcional, aunque sea un provisional. Por ejemplo, está claro que este es un provisional de mucho tiempo, por la coloración, por el estado en que está la resina. El borde incisal es muy probable que se haya podido desgastar por el mismo tiempo, ni hablar de la coloración. Pero la cara palatina, ¿por qué vemos con demasiada frecuencia caras palatinas en forma convexa? Es decir, no solo no imita lo natural, sino que lo antagoniza. En vez de ser cóncavo, lo vemos convexo. No tiene los rebordes marginales, no tiene cíngulo. Es decir, la naturaleza es tan magnífica que todo lo que ha hecho para estas piezas dentarias lo ha hecho con un porqué, con un sentido, con una misión, con una función. Tratemos, aunque sean provisionales, de reproducirlos. Bien. Cuando quitamos el provisional, vemos lo que tenemos debajo. Obviamente una dentina bastante oscurecida, resto de pastas, por el tiempo en que este elemento dentario estaba en esas condiciones. Se colocó un provisional y luego vamos a ver cómo reconstruimos este caso. Hacemos una reconstrucción adhesiva, vemos que hay un remanente que supera los 3 milímetros, y entonces decidimos realizar un poste anatómico. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta, con mucho cuidado, es que no haya partes retentivas, como esta rebarba allí de dentina, que hace como de un escalón, que está bien, acá lo podemos ver, pero puede que no lo veamos. Entonces tenemos que analizar bien con una sonda o estudiar bien el conducto, que no tenga zonas retentivas, porque eso nos va a producir un problema. Nosotros, en este caso, eliminamos esa retención con un sistema que es muy lindo, muy interesante, que es esta punta de Star X, el cavitador de ultrasonido, que es una punta muy linda porque con muy poca pérdida de sustancia alisa la superficie por medio del ultrasonido y lo deja verdaderamente lisa y sin riesgo de perder dentina. Entonces recuerden que en estos casos tratamos siempre de no tocar o de eliminar la menor cantidad de dentina posible. Entonces, allí estamos eliminando esa interferencia, esa rebarba, y tenemos el conducto ya perfectamente liso y que nos pueda permitir confeccionar el poste anatómico. ¿Cómo serían los pasos? ¿Cómo hacemos este famoso poste anatómico? Lo primero que tenemos que hacer es tomar un poste de fibra, que puede ser de vidrio o de cuarzo translúcido, y hacemos que llegue hasta el fondo del conducto, que contacte con el final de nuestra preparación. Por supuesto que este poste va a quedar absolutamente suelto, que no va a tener ninguna adaptación, pero justamente para eso estamos haciendo la técnica. Y también es muy importante que coloquemos un O-ring o una marca, algo que nos diga cuál es, a dónde está el límite
de nuestra preparación. ¿Por qué? Porque cuando coloquemos la resina, vamos a perder esa sensación táctil que sabemos que hemos llegado justo al límite que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, vamos a tener como referencia que los rindos pueden ser esas gomitas de endodroncia, algunos postres ya vienen con el argín, no importa con qué, pero sí tenemos que tener la referencia. Luego de ello, lo que vamos a hacer es vamos a preparar ese poste. Lo vamos a preparar con técnicas adhesivas porque este poste va a tener una unión con la resina. En este caso, le hemos puesto ácido fosfórico, pero solamente con fines de desengrasar, de limpiar. No es que estamos grabando con ácido, también lo podríamos poner en alcohol, por ejemplo. Solo para limpiar, desengrasar. Lo lavamos y luego le vamos a colocar el adhesivo. Voy a hacer una salvedad. Nosotros al comienzo utilizábamos silano. Después empezamos a ver muchos autores que ponían en duda la utilidad del silano. Entonces, luego dejamos de utilizarlo porque incluso algunos autores como Boracci, Perdigao, Sahafi, hablaban que lejos de mejorar, ellos encontraron incluso peores resultados. De todas maneras, este es uno de los temas que sigue un poco de controversia. La técnica de silanización y posterior al ácido fluorídrico se utiliza especialmente en cerámicas a base de silicato que son susceptibles de ser tratadas con estos materiales. Se creyó que acá podía ser útil. Como les digo, algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que no es porque la matriz de resina que cubre esta fibra, pensé que son postes formados por fibras que están embebidas y cubiertas por una matriz de resina, no posee buena unión con el silano porque no tendría los grupos oxidrilos libres, etcétera, etcétera. Pero como le digo, en esto no hay unidad de criterio con los autores. De todas maneras, nosotros lo limpiamos y colocamos el plano adhesivo y sí, vamos a polimerizar el adhesivo, pero en el poste, únicamente en el poste. Luego vamos al conducto y en el conducto llevamos con un material, puede ser en este caso una sonda embolada, vamos a llevar un material que nos permita lubricar el conducto. Antes utilizamos vaselina y ahora utilizamos glicerina, simplemente porque la glicerina es hidrosoluble, por lo cual luego nos permite limpiarlo con más facilidad. Nos permite eliminarlo sin el riesgo de que queden residuos aceitosos dentro del conducto. Entonces la glicerina es mucho más fácil de eliminar. Con tal que llevamos este lubricante al conducto, nos aseguramos que cubra todas las paredes, y luego tomamos una resina fotopolimerizada. Y esto es para mí muy importante, porque es la única vez que nosotros hablamos de materiales fotopolimerizables dentro del conducto. Ustedes saben que dentro del conducto solo podemos utilizar materiales que sean duales o, en su defecto, autopolimerizables, pero no fotopolimerizables. En este caso sí, ya vamos a ver por qué. Es el único caso que hablamos de fotopolimerizar. Cuestión que llevamos una resina, de las que utilizamos para las técnicas operatorias, no tiene ninguna otra trascendencia. Hay algunos que la llevan en el mismo poste, para mí muy engorroso, yo siempre tengo temor que se mezcle con el lubricante, por lo tanto hago con un pequeño bastoncito, lo llevo y luego simplemente desde la superficie lo ataco un poco para asegurarme que lleve bien, tampoco con cualquier instrumento de operatorio. Finalmente, con el poste ya listo, lo hemos puesto, en la parte media lo inserto y lo llevo hasta el fondo, haciendo que coincida la marca que tenía, el O-ring,
¿no? Esa bandita que puse, que me coincida con el límite que había establecido. Una vez que coincidió, lo dejo allí y luego voy a polimerizar con una lámpara, pero voy a polimerizar poco. No quiero que polimerice mucho dentro del conducto por si hay alguna pequeña retención. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando moleste, lo conté muy rapidito, suficiente. Luego simplemente lo retiro con una, puede ser con una pinza cortaduja, como en este caso, y termino en completo la polimerización fuera de boca. 40 segundos por cada cara de este perno. Y finalmente tenemos nuestro perno anatomizado. Para todos los que hacemos y que hemos hecho muchísimo tiempo los pernos en Duralay en boca, bueno, es como una copia de la técnica. Por lo tanto, va a resultar bastante sencilla porque se aplican básicamente sus principios. Entonces, ahora sí, tenemos este perno individualizado que copia perfectamente el conducto y que, como bien dijo el doctor Gijena, en realidad siempre estamos buscando que esa retención sea la mejor posible cuanto mayor fricción haya con las paredes del conducto. El paso siguiente es que vamos a limpiar el conducto y ahora sí lo vamos a preparar para cementarlo, como cementaríamos un poste orgánico convencional. Simplemente limpiamos el conducto, en este caso lo hicimos con grabado total, 15 segundos simplemente para asegurarnos de quitar todas esas impurezas del lubricante, para asegurarnos de que no quede en el conducto. Luego lavamos profusamente, secamos con conos de papel y colocamos un primer adhesivo, en este caso el Exit LSC, que es dual, que a mí me gusta mucho porque trae el pincel que es muy adecuado para conductos. En eso tenemos que tener cuidado cuando llevamos un pincel al conducto, que tenga la forma adecuada para que llegue bien a todos los sectores. Eliminamos los excesos, eliminamos luego los excesos con conos de papel. No polimerizamos en este momento. Esto es para evitar que pueda haber quedado algún resto o algún acúmulo del adhesivo y luego nos impida un calce correcto del perno anatómico o de cualquier corte que coloquemos. Como es dual, no tiene mayor importancia porque además preparamos un cemento dual de la misma marca para llevarlo al conducto y luego posicionar nuestro perno anatómico y allí completamos finalmente con una resina, polimerizamos por supuesto y completamos con una resina que puede ser fotopolimerizable o fotopolimerizable, no tiene importancia, simplemente porque aquí ya en la parte que hace al pilar, la luz, la lámpara tiene acceso. Eso sí, antes de colocar un material fotopolimerizable, primero terminamos de polimerizar el cemento, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ya tenemos el pilar formado y recién ahora podemos quitar la goma dique, que dicho sea de paso, no lo había aclarado, pero aprovecho para decirles que siempre, en todas estas técnicas adhesivas, tenemos que utilizar aislamiento completo. No podemos hacer estas técnicas si no es con aislamiento completo. Por lo tanto, además de mejorar el trabajo, estar más tranquilo que la adhesión no va a estar contaminada, evitar que le caigan materiales o instrumentos a la boca del paciente por estos tiempos de pandemia, ni que hablar de la necesidad de hacer aislamiento absoluto. En este diente luego colocamos una corona de cerámica pura y yo les muestro esto a propósito para que vean que a veces, por más que creamos que estuvo todo bien, el color estuvo muy bien elegido, seleccionado, pero miren, acá hay un defecto, no llegó bien al destino la corona, por lo tanto, esta corona, vuelta al laboratorio y vuelta a hacer las cosas para que queden bien. No hay que tener miedo.
porque una vez que se cementó ya no lo podemos evitar. Entonces, mientras tanto, eso, hicimos una prueba, vuelve al laboratorio, vuelve la corona y vamos a ver, miren esto que hablábamos, de que siempre debe quedar un remanente dentario adecuado, que ya antiguamente los profesores y los autores hablaban del famoso efecto Ferrux, o Ferrule, o Suncho, que es indispensable a la hora de querer hacer una corona. Nunca podemos hacer una corona solamente supeditada a que tome la parte de un perno que coloquemos. Cualquiera sea el perno, si sea orgánico o metálico, siempre tenemos que tener un remanente dental, que sería lo que llamamos el efecto Ferrux. Esta es la coloración que tenemos de la dentina. Aquí estamos haciendo la técnica de adhesión con grabado. Estamos colocando el mismo primer adhesivo que utilizamos para el conducto, que viene como en monodosis, un frasquito que uno presiona, rompe la membrana, y las puntas de este pincel tiene el activador, ¿no?, que lo convierte en dual. Entonces colocamos, tiramos aire, luego no vamos a polimerizar tampoco allí en ese momento. Esta es una corona del tipo inyectada, por lo tanto llevaba grabado con ácido fluorhídrico, lavado, secado, colocación del silano, porque aquí sí actúa y ayuda en la adhesión, eso está altamente comprobado, colocación del adhesivo, el cemento, y entonces vamos a ver que esta coronita que colocamos de cemento, especialmente en la parte de los bordes, luego la llevamos al lugar y vamos a ver que luego vamos a controlar la oclusión. Pero miren esta radiografía, miren qué interesante. Hasta aquí vemos claramente la presencia del MTA, del sellado que se hizo, y fíjense cómo ha copiado fantásticamente en perno anatómico todo lo que es la amplitud del conducto, ¿no? Y cómo la unión es bastante íntima, bastante adecuada. Aquí para que veamos, bueno, que nos vino con el provisional, y aquí está recién cementado, así que quitando los excedentes del cemento, ha tocado un poquito la encía. El caso terminado, y vamos a ver ahora la otra técnica, que es la técnica del refuerzo dentinario radicular. Esta técnica ha sido realizada con distintos materiales. Acá hay un artículo del Dr. Goldberg, Kaplan, Rollman, Manfred y Pica, gente muy querida de Buenos Aires, que lo hicieron con ionómero vitrio, ¿no? Ellos, en este caso, usaron este ionómero vitrio, que es de consistencia densa, por eso es core, que tiene una triple polimerización. Y miren, después del sellado, que también está hecho con MTA, se hizo el refuerzo de las paredes. ¿Cómo lo hicieron? Este es el caso clínico. Tomaron un poste que se llama Luminex, que no es un poste de fibra de los que colocamos, simplemente es un poste lumínico, que permite el paso de la luz. ¿Y para qué queremos el paso de la luz? Lo mismo cuando utilizamos estos postes lumínicos, es porque al pasar la luz va a iniciar la activación, nada más, luego la completa la parte dual o la parte química del material que estamos utilizando. Esto es importante que tengamos en cuenta y que entendamos que por más que coloquemos postes lumínicos, el material tiene que ser al menos dual, porque la profundidad de la luz que llega al conducto, ustedes saben que la polimerización se realiza correctamente 2-3 milímetros, pongámosle, que queremos ser muy generosos, 4 milímetros, no más de eso. Y los postes tienen una mayor longitud, por lo tanto, para poder asegurarnos que polimerice en toda la extensión del conducto, tiene que ser al menos dual. ¿Vamos? Entonces, se colocó el material de ionómero vitrio
Y luego con estos postes lumínicos también, además, se lleva con presión hacia las paredes y se permite la transmisión de la luz para iniciar la fotopolimerización, porque tienen un simple proceso de polimerización. Y allí tenemos, esto es lo que obtenemos, reforzar las paredes dejando nada más que la luz del conducto del poste que luego queremos colocar. Nosotros hacemos este trabajo, pero lo hacemos con resina. Ahora bien, ¿por qué utilizar un caso u otro? ¿Por qué utilizar poste anatómico o refuerzo dentinario interno? En general, y vamos a ver un caso, es porque es muy frecuente que los dientes inmaduros, sobre todo estamos hablando de los inmaduros, interiormente sean muy irregulares. O por lo menos yo en la clínica me he dado con esa situación. Miren, este es un caso que, bueno, no lo voy a mostrar ahora porque me parece que no tenemos suficiente tiempo, después lo puedo mostrar, pero es un caso muy interesante. Miren esto, vamos a ver a mayor aumento. ¿Ven? Todo esto es dentina, y es dentina sana, y hace acá como un pico, sigue por acá, aquí también hay una retención. Imaginen que para que podamos colocar un perno anatómico, necesitamos, de alguna manera, que tenga una divergencia hacia la corona, una divergencia. Y entonces, para esa divergencia, tendríamos que desgastar esto, y estamos perdiendo milímetros muy valiosos de tejido dentinal. De dentina sana. Entonces, para evitar desgastar esto que lo necesitamos, es que tenemos esta otra alternativa. Hay un detalle que no es bueno. Nosotros lo hacemos con resina, ¿por qué? Porque estudiando vimos que las resinas tienen en general mejores propiedades físicas que el ionómero vítreo. Esto hizo que nos preguntáramos si tiene mejor propiedades físicas, ¿por qué no vamos a utilizar entonces resina? Y es así que encontramos en un momento de la firma Vivarelli Boclet, el Multicore HB, pasta, base catalizador, luego el Viscore de la Visco, un producto también, pasta, pero nos estamos dando con que cada tanto el mercado lo saca de venta, porque por allí, no sé, no tiene tanta salida, pasa un tiempo, no se consigue, por allí se consigue. La última vez que estuve dando un curso afuera del país, me dijo el representante que ya no lo estaban llevando. Es decir, ese es un problema que tenemos. Entonces, bueno, quedaría la alternativa del ionómero vítreo. Pero de conseguirse estos materiales, andan muy bien y tienen muy buen resultado. Claro está que tienen que ser duales, ¿no? Son pasta, no puede ser fluido, pero no tendríamos absolutamente ningún control de cómo se distribuiría la resina dentro del conducto, entonces tienen que ser pasta y duales. Muy bien, vamos a ver este caso que para mí es realmente interesante, y sobre todo es muy interesante porque tengo la posibilidad hemos tenido la posibilidad de seguirlo a través de los años, por eso ponemos la fecha precisamente, y vamos a ver. Cuando lo vimos la primera vez, tenía 14 años, había tenido un traumatismo a los 6 años, por eso ya también el color del elemento dentario, y esta es la radiografía inicial, lógico, con el paso del tiempo, la parte apical carece de sellado. Entonces, como les dije, el doctor Elías Arrán hace la parte de la endodoncia, elimina lo que tenía de tratamiento del conducto, y esta es la condición en la que queda, que yo sé que, bueno, para decir, trata de disminuir la carga bacteriana con hidróxido de calcio. Sé que no lo deja mucho tiempo, pero es lo que hace. Y observamos acá, ya con el MTA, que sellamos la parte del tercio apical, miren el espesor de la pared. Esto es lo que hablamos cuando decimos de dientes que quedan debilitados, por más que tienen la parte coronaria. Si esto no fuese
un diente debilitado por ser inmaduro, pues un diente adulto normal, seguramente la colocación del poste es innecesaria. ¿Vamos? La cuestión que se colocó ProRoot y tenemos esta situación. Comenzamos a decir verdad, le voy a decir algo que me pasó. Yo estaba muy entusiasmada con los pernos anatómicos y sigo muy entusiasmada porque son los que dan mejores resultados de retención, como dijo el doctor Quijena, después de los pernos colados, con las ventajas que tiene el ser un poste orgánico. A mí me parece una solución espléndida. Con ese entusiasmo intento hacer un perno anatómico en este caso. Y debo confesar que aíslo, todo perfecto, comienzo a hacerlo y traba, se me desarma, no sale. Dije, ¿qué hice mal? Me medía, a veces nos pasa, ¿no? Intento de nuevo porque hay que ser cabezón y otra vez a mí hasta que me detengo y digo, no, acá lo que está pasando es que tiene retenciones que no las he podido observar, justamente que ni siquiera muchas veces aparece en la radiografía, porque ustedes saben que la radiografía es 3D. Entonces, esas retenciones son las que hacían que fracasara mi intento de hacer otra técnica que es refuerzo de la estructura o del quinario. Por eso, esta conclusión muy personal de que esta técnica se realiza cuando tenemos retenciones que nos hacen complicado o imposibilitan hacer el perno anatómico. Por eso no lo van a encontrar en ningún libro. Es una conclusión, la verdad, muy personal. Entonces, una vez que acepté la derrota con el perno anatómico, vamos con el refuerzo del quinario interno. El proceso es lo que veníamos a explicar. Nada más que en este caso tomo el poste, también veo la marca, hasta dónde va a llegar, retiro el poste, y en este caso el procedimiento es exactamente el que en lugar de preparar primero el poste, voy a preparar primero el conducto, porque voy a querer que este material quede adherido a las paredes. Entonces, en este caso hicimos un grabado ácido, lavado profuso, secado con conductos de papel, colocación en el sitio, otra vez usamos el existe DSC de la viva de Nuclear, dual, que nos aseguramos que llegue bien a todas las paredes, y luego vamos a tomar este material que les digo que tiene que ser dual, que tiene que ser pasta, se mezcla parte igual, pasta, y lo llevamos al conducto. Lo atacamos, y luego tomamos el poste, pero este poste todavía no lo hemos preparado. Podemos humedecerlo ligeramente o hacerle continuos movimientos de semigiro para un lado, para el otro, derecha, izquierda, y podemos comenzar a polimerizar. La idea es que este poste no se adhiera al material. Ojo que el material es resina. Entonces, si lo colocamos, por más que no lo hayamos preparado para adhesión, y lo polimerizamos, se va a unir. Y entonces, todo el objetivo de disminuir esta concentración de la polimerización y aprovechar que es un material con mayor densidad, por lo menos va a tener, y como que es dual, por lo tanto va a tener menor contracción de polimerización que en un cemento, estaría perdida. Entonces, la idea es que no se une, simplemente que se adhiera. Comenzamos a polimerizar, giro contra giro, con la lámpara, no podemos retirar, volvemos, una vez que lo retiramos, continuamos la polimerización, y entonces obtenemos este resultado, que es justamente haber reforzado las paredes, conservando el conducto con la forma adecuada para el poste que habíamos seleccionado. ¿Sí? Y ya está polimerizado ese refuerzo del binario. Entonces, ahora sí podemos preparar el poste como si fuera un cementado habitual de un poste orgánico. Eso
todos ustedes lo saben, porque los postes orgánicos están en el mercado hace muchos años. Nuevamente le pusimos ácido, pero les vuelvo a repetir, no es que lo estamos grabando, simplemente es para limpiarlo, desengrasarlo, lo lavamos, secamos, colocamos el primer adhesivo dual, preparamos el cemento, un cemento dual también, y luego lo llevamos al conducto y polimerizamos. Y tenemos el poste en el conducto. Bueno, hacemos control de la oclusión, completamos con una resina en la cara palatina, y aquí tenemos la radiografía, que vemos claramente la parte de MTA, el poste con la resina en su lugar. Como vemos, esa famosa idea del monobloque, que yo mucho no quiero hablar, porque, bueno, hay gente que dice que está todo muy bien con respecto al monobloque, pero que con los años, como se está comprobando, que la adhesión disminuye, decrece, y no sabemos hasta cuándo está, lo del monobloque no importa, pero en un comienzo es un monobloque. Así quedó el caso. Él, como era un jovencito, decía que no le molestaba en absoluto el color de dientes, más, en realidad estaba bastante acostumbrado, porque hacía muchos años que había tenido el traumatismo, que no le molestaba para nada. Hacemos un control en el 2011, por eso digo que es muy interesante los casos que uno puede hacer control. Nosotros tenemos así varios casos de controles. En el 2011, radiografía, todo perfecto, allí sigue con su dientecito oscurecido, un control en el 2012, seguimos viendo que radiográficamente lo vemos bien, vemos que no hay zona radiolúcida, nada que nos haga suponer que hay algún problema, todo bien, y luego de 4 años, todo esto de que el color no me molesta, cambió. ¿Y por qué cambió? Y cambió porque ya no es un niño, ya no es un jovencito, ya era un joven muy lindo, por cierto. Así que bueno, dijo, ya está, todo muy bien, pero quiero otra solución. La solución que le propuse, por la edad, yo con son tan jóvenes, realmente sabiendo que tienen toda una vida por delante, siempre tenemos que tratar de ser conservadores. Y entonces le propuse, a pesar de que el caso era complicado, una carilla. Digo, para la corona va a haber tiempo, seguramente en algún momento la va a tener que hacer a la corona. Así que hicimos una carilla. Acá vemos que, bueno, involucrando nuevamente el borde incisal. Esta es la resina que habíamos hecho cuando colocamos el poste, controlando la oclusión, por eso está poste. Tratamos que la oclusión no vaya justo a la unión de la carilla, ni en la carilla. Y, por suerte, es un paciente que, como les digo, lo puedo ver, la última vez que lo vi fue hace 2 años, en un casamiento de un colega de la cátedra, que me dio mucho gusto verlo ahí de casualidad, que es docente en mi cátedra, y bueno, está todo ok, mi hijo, todo bien, y así estamos. Este es un caso que me gusta porque la continuidad en el tiempo para nosotros es muy importante. Vamos a ver un par de cuestiones, porque yo creo que de las cosas que vemos que no salen bien, se aprende mucho. Yo siempre digo que no, ya sea que lo haya hecho yo, lo haya hecho un colega, porque aquel que me diga que todo lo que hizo le salió bien, porque ha hecho muy poquito, o no ha hecho, o está faltando la verdad. No veo otra explicación. Entonces, en este caso, que se lo derivan al doctor Elías Arram para que haga un tratamiento para que solucione el tema de un diente claramente un diente inmaduro, porque vemos la forma, esa típica forma de embudo. Entonces, hace el tratamiento, elimina lo que tiene, allí tenemos el conducto, allí está colocando el MTA, y queda con el MTA colocado, entonces vuelve al profesional que lo hace. A los 2 años, por otro motivo, se lo vuelve a ver al paciente. Estas puntilladas porque son radiografías con radiovisógrafo, y a veces, de acuerdo a la calibración, puede dar un pequeño puntillado. Y vemos esto, entonces decimos, está bien, está funcionando, pero creemos que se puede hacer mejor.
creemos, especialmente en estos casos de mucha pérdida de estructura, que es conveniente aprovechar toda la longitud del conducto para lograr esa retención, esa presión. Tenemos los materiales, tenemos las técnicas, tratemos de aprovecharlo al máximo porque este diente queda con una situación bastante delicada. Alguna fuerza que reciba, alguna fuerza lateral o parafuncional puede llegar a producir el aplasto. Luego, este es otro caso que también es una derivación para solucionar el tema del sellado en este diente inmaduro, claramente inmaduro. Miren la amplitud de esa porción apical de la raíz, realmente muy amplia. Otra vez, haciendo el tratamiento, preparándolo y el sellado con el investigador. Y vuelve, lógicamente, al colega que lo manda. A los 2 años vuelve, pero por otro problema. Vuelve porque ven acá, tiene todo un proceso amplísimo, entonces piden la endodoncia del lateral. Pero miren lo que escuchamos aquí. Al ver esta radiografía nos pusimos a llorar, no podíamos creer que se haya realizado de esa manera la restauración. ¿Por qué? No es, critico lo que hace otro, no es una crítica, es, qué pena, porque sabemos que eso es una bomba de tiempo. Por ser una estructura metálica, totalmente rígida, por no estar adaptada a los conductos, por estar sin esa fricción necesaria. Esto es una bomba de tiempo. De todas maneras, a los 2 años en realidad vino para que se rehaga este lateral, por este enorme proceso que tenía. Se rehizo la endodoncia, no voy a insistir, el doctor Arrana rehizo y el paciente vuelve a su destino. A los 6 años, y sí, a los 6 años viene por una. Y sí, era de esperarse que esto sufriera una fractura. Acá vemos la zona radiolúcida, esto tiene una fractura que, bueno, a veces en la radiografía no se puede vislumbrar, y tiene una fractura. Bueno, se hizo un combin para ver si había alguna alternativa de solución y demás, pero ya no era posible. Y ahora sí, esto ya no tiene solución. A ver, si hacíamos una técnica con un poste orgánico, ¿hubiese andado mejor? Creemos que sí. Tampoco es muy fácil opinar si no lo estamos sabiendo. Pero definitivamente creemos que una solución mejor que esta se podría haber buscado. Esto es un pequeño agregadito de algo que habló el doctor Oquijena con respecto a qué pasa con el poste orgánico. ¿Se pueden fracturar? Miren, yo les voy a decir algo de lo que he tenido experiencia, porque la verdad que hace más de 16 años que estamos trabajando con postes orgánicos. Primero, a tener en cuenta, los postes orgánicos no son todos iguales. Yo lamento decirlo, pero hay marcas que son de muy buena calidad y otras que no lo son. No voy a citar marcas, pero basta con ver los precios del mercado. Para que un poste tenga una buena calidad, debe tener un porcentaje de fibras al menos superior al 54% de porcentaje de fibra inmersos en esa matriz orgánica. Hay una marca que traen uno por aquí, otro más allá, y uno que se perdió. Eso viene un poco de nuestro folclore, ¿no? Entonces no es igual. Eso por un lado. Y por otro lado, que el caso químico sea el adecuado. Y en esto vamos a insistir. Miren, este es un premolar y se puso incluso 2 postes. Pero ¿qué pasa? 2 postes en un caso que no era para poste orgánico. Acá no tenemos remanente, por más que tenía parte de la corona. Yo cuando suelo dar los cursos de esta temática, no en específico lo que estoy hablando ahora, digo que y dilucidamos bien qué hacer en cada situación clínica, cuando está esta situación, cuando está esta otra, y aclaro siempre, mucho cuidado con las clases 5, mucho cuidado con esos elementos dentarios,
que tienen caries cervicales y tienen la corona, que pareciera que con la endodoncia y una resina lo solucionamos. Sobre todo, y pongo justamente este ejemplo, los premolares. De hecho, no era el caso adecuado para él. No tiene resistencia esas paredes. Y no lo sé, porque no lo vi al caso antes de la fractura. La verdad es que no sé si la oclusión también estaba correcta. La oclusión para mí es no para mí, creo que todos van a coincidir, es la columna vertebral de la odontología. Es importante, la columna vertebral. Y un poco lo que le decía, desde un caso muy interesante, gracias a un doctor que lo derivó, el doctor Gani, alguien que admiro, claro, primero, tengo mi duda también si era el caso para él, pero miren, toco el perro, cuando veo estaba así, toco el borde y miren lo que hace, se abre como escoba. Eso no puede ser un poste de buena calidad, más allá que tampoco el caso era adecuado, ¿no? Eso está claro, no tiene remanente, estaba condenado al fracaso, pero miren la calidad de ese poste. Entonces, entendamos que no es cuestión de poner cualquier tipo de material en los trabajos, ¿no? Y como para cerrar un poquito la presentación de los casos clínicos, les voy a poner un video de una de las primeras documentaciones que hicimos de los casos, que es muy interesante, que es como hacemos un poste anatómico, pero filmado. Siempre tenemos que analizar el conducto. Es muy importante que tengamos en cuenta si tiene curvaturas o no. Espero que la música no esté demasiado fuerte. Preparamos el conducto. Eso que vieron recién es ese cepillito muy lindo que se usa con contraste. En este caso, lo hicimos con agua oxigenada. Perdón, ahí vamos a cortar un poquito. No sé si alguien puede decir si la música está muy fuerte, no me di cuenta de bajarla. Esta es una técnica de un grupo italiano muy importante, de Monticelli, que ellos preconizan, a los fines de aumentar la retentividad del poste, colocarlo en peróxido de hidrógeno al 20% 10 minutos o al 10% 20 minutos. ¿Qué quieren lograr con esto? Con esto quieren lograr una especie de asperización de la superficie, de eliminación de un ligero sustrato de la matriz orgánica, únicamente la matriz orgánica, que queda como con zonas retentivas. De esa manera, esas zonas retentivas contribuirían a que haya una mayor retención y adhesión entre el poste y el cemento. Luego de la colocación del peróxido de hidrógeno, por supuesto que hay que lavarlo muy bien, porque ustedes saben que no puede tener oxígeno. Vamos a continuar con el video. Entonces, yo decía, después de la realización de la endodoncia, miren esa curvatura, hay que tener mucho cuidado. Preparamos el conducto con las fresas y los ensanchadores adecuados para el caso. Tenemos ahí las características del conducto. Ese conducto, por ser un premolar, es un conducto muy amplio, sobre todo en sentido vestíbulo-lingual. Ahí estamos colocando el agua oxigenada para hacer esto que decimos el tratamiento de superficie, y antes, como decía, colocamos vaselina, ahora colocamos glicerina, y colocamos el primer adhesivo en un poste previa colocación de la resina en un conducto. Ahí estamos atacando, vamos polimerizando, contando hasta 5 líneas. Luego lo vamos a retirar. Después de retirarlo, vemos cómo queda el poste anatómico. No vamos a terminar de
polimerizar afuera del conducto, como dije recién, 40 segundos por cara. Miren cómo llega el poste al límite de la preparación que hicimos. Aquí también grabamos con ácido, pero para eliminar la vaselina que se en ese momento. Estos son los cepillitos Brox Shampoo, que son muy lindos para limpiar. Lavamos, secamos y... Bueno, lavamos, secamos y lo vamos a cementar. No sé por qué se salió. Bueno, perdona, pero vamos a poner de nuevo porque se salió del... igual, me va a servir para aclarar algunas cosas. Perdón por la música, sí, quedó un poquito fuerte. Aquí estamos con el alcohol etílico. Siempre tenemos que desinfectarlo. Colocando el lubricante. Y ahí cuando estamos colocando el perno. Atacamos, siempre atacamos un poquito. Y hacemos como una prepolimerización. Probamos para asegurarnos de que entre y luego lo podamos segmentar sin problema. Gráficamente vemos la posición, preparamos el conducto para el cementado. Colocamos el primer adhesivo. Quitamos los excedentes y procedemos a cementar el poste. Muy bien. Y luego ya lo terminamos con técnicas operatorias o con técnicas con incrustaciones, con lo que uno quiera, de acuerdo al caso. Muy bien. A modo de conclusiones, vamos a pensar que la colocación de postes orgánicos en diente con raíces inmaduras mejoran la resistencia a las fracturas y brindan un soporte adecuado a la restauración coronaria final. Esto es algo que, insisto, porque marca una diferencia con el concepto de cuándo se utiliza un poste. Y obviamente, como estamos viendo, la estética que se logra con estos postes y estas resinas es muy satisfactoria. Realizar el poste copiando el conducto permite que el espesor del cemento sea el mínimo ideal de 40 micrómetros. De esta manera la contracción de la polinización es mínima, disminuyendo la burbuja un poco lo que estuvimos hablando, y los postes metálicos con raíces con paredes debilitadas no es aconsejable porque se producen generalmente fracturas irreversibles. Muy bien, y con esto les agradecemos nuevamente la presencia y nos hayan acompañado en este encuentro. Doctora Sonia, doctor Carlos Quijena, muchísimas gracias por su brillante presentación. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno.